Buenas noches a todos. Esta noche tenemos la presencia del doctor Rubén Camargo, quien es médico internista e intensivista y actualmente tiene el cargo de jefe de la sección de bioética y donación de la AMSI, y nos va a dictar el tema de mantenimiento del donante de órganos. Un tema bastante importante porque una vez y se tenga detectado un posible donante, se haga el diagnóstico de muerte encefálica, la tarea que sigue es arrancar con el mantenimiento de todos los órganos, el mayor número posible, tendiente pues a poder trasplantar las personas que estén en la lista de espera en su área de influencia, en su comunidad o incluso en su país. Es una cosa cotidiana pues entre nosotros que se envíen hígados de Medellín a Bogotá, de Cali a Medellín o de Bogotá a Barranquilla, cualquier otra ciudad. O corazones para personas que están en urgencia cero, o cuando no es posible ubicar un riñón, pues igual se mete en todo el sistema de oferta de la red de donación y trasplantes en el ámbito regional y nacional, y gracias pues a un buen mantenimiento de esos potenciales donantes, pues la función de esos órganos se puede reproducir ulteriormente en el futuro receptor. Así que doctor Camargo, bienvenido y gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias, doctor Edison, y buenas noches a todas las personas que me están escuchando. Yo sé que este medio a veces hace que no podamos interactuar, porque no nos estamos viendo, pero nos estamos escuchando. Por eso, esa presentación duraremos unos 40 minutos, y el resto del tiempo, sí me gustaría ya finalizar, ustedes fueran tomando notas si tienen alguna pregunta o complementar lo que se está presentando, con mucho gusto. Pues bien, damos inicio. El primer mensaje que quiero transmitirles es que en la medida en que las unidades de cuidados intensivos se involucren, lideradas por el intensivista, los donantes, el mantenimiento de los órganos del donante tiene que ser tan o igual con el mismo rigor científico que requiere el manejo de una persona que no está en las condiciones de donar. Muchas veces nosotros minimizamos a los donantes, y por eso los resultados que tenemos no son extracciones multiorgánicas, o simplemente el paciente o el donante termina haciendo esto. Entonces, ese sería mi primer mensaje. Manejen a partir de ahora su donante con todo el rigor científico, como si fuera un paciente de la unidad de cuidados intensivos. Para eso vamos a cumplir 3 objetivos en esta presentación. Y esos objetivos en esta presentación ¿sí? ¿Me están escuchando? Veo que hay interferencia en la pantalla. Los 3 objetivos que queremos trabajar hoy: el primero es integrar el metabolismo cerebral con el metabolismo sistémico. Si nosotros ese concepto de mundo hemos venido escuchando a través de nuestro curso, lo integramos a los cambios fisiológicos que yo voy a observar durante el mantenimiento del donante, yo podré entender realmente qué es lo que está pasando. Pues bien, si a nosotros nos llega un paciente con trauma craneoencefálico, con evento vascular hemorrágico, isquémico o hemorragia subaracnoidea, este paciente de entrada está perdiendo su ecuación, la que conocemos como la ecuación de Kelly-Monroe, que está dada por las variables del tejido celular, por la parte sanguínea, por la parte de líquidos cefalorraquídeos. Al mismo tiempo de perder esa ecuación, está perdiendo la confianza cerebral y la autorregulación cerebral. Todo eso se va a traducir en disminución de la presión de perfusión cerebral, aumento de la presión intracraniana y lo que nosotros sabemos finalmente de la definición de muerte encefálica: ausencia de flujo.
no hay oxígeno, no hay glucosa para que se realice un metabolismo cerebral normal. Si ese paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos y llegase a caer como potencial donante y está monitorizado, nosotros podríamos saber a través del bulbo de la yugular o cualquiera de los catéteres para monitorizar la presión intracraneana cuál es esa presión de perfusión cerebral. Si ese paciente está en esas condiciones de monitoreo, nosotros podemos entender que cuando la presión intracraneana va a igualar a la presión arterial media, no va a haber presión de perfusión. Y si no hay presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo es cero. Esto sería lo que veríamos nosotros en un potencial donante que seguramente llegó con Glasgow menor de 8 y que de acuerdo a las guías requeriría un monitoreo hemometabólico. Lo mismo podríamos ver nosotros con los cambios en la saturación venonuclear de oxígeno y las diferencias venonucleares de oxígeno. Pues bien, todo esto se va a centrar en un sitio específico del cerebro, que es el eje hipotalámico. Y ahí es donde nosotros vamos a entender por qué ese donante tenemos que corregir la hipotermia. Y saber que la hipotermia va a ser causante de inestabilidad hemodinámica, de arritmias, de cambios en la coagulación y en la función renal. Vamos a entender que la hipófisis posterior, que es muy Perdón, sensible al Rubén, esquema, perdón, te interrumpo ¿sí? un segundo, se nos perdió tu pantalla. Por favor, te vuelves a conectar. Te acabo de enviar de nuevo invitación a que O sea, aceptes me salí, como presentador. De pronto inadvertidamente a te ver, saliste. Les pido por favor un poquito de paciencia a los participantes. Vamos de nuevo, Rubén, vuélvete a conectar. Listo. o sea, mantenimiento del donante, ok, me conecto con, ahí estoy nuevamente, No, dame un segundo. Ya te estoy diciendo que pero que haces el para presentador. conectar, aceptas y nos compartís tu compartir pantalla. pantalla, ahí, ya está Andate, por compartida la favor, pantalla, 2 diapositivas atrás. Gracias, doctor Buitrago, por el aviso. Yo también le estaba avisando. Muy atento, doctor Buitrago. ahí, Ahí. 2 diapositivas, ahí, Sí. ¿me escuchan? Continúo, Yo creo que sí, Rubén. ahí Empieza. estoy, continúo. Por favor. Gracias. Bueno, íbamos, bueno, íbamos en que si esa persona, ese paciente que entra en la unidad de cuidados intensivos con un Glasgow menor de 8, seguramente va a estar monitorizado y va a tener posiblemente un catéter de bulbo yugular o posiblemente un catéter para medir presión intracraneana y podremos saber cuál es la presión de perfusión. Si en un momento dado la presión craneana igualase a la PIB, pues desde luego que no tenemos presión de perfusión cerebral y desde luego que el flujo sanguíneo es cero. Y eso es lo que nos explica a nosotros por qué no existe metabolismo a nivel del cerebro y esos cambios se van a ver reflejados directamente en un espacio en el área anatómica del cerebro que es el eje hipotalámico. Y vamos a entender nosotros por qué a nivel del hipotálamo se pierde el centro termorregulador, que es causante de inestabilidad hemodinámica, de arritmias, de alteraciones en la coagulación. Vamos a entender por qué, si no hay perfusión cerebral, si hay flujo cero, la neurohipófisis no va a tener flujo, no va a producir su hormona, que es la vasopresina, y vamos a tener nosotros el problema de la diabetes insípida en nuestro donante. Y lo mismo sucede con la de la hipófisis anterior, que el donante pierde todo el tono vasomotor, hay problemas con el cortisol, hay problemas con la tiroides y todo eso desencadena una serie de situaciones que van a llevar a un estado de vasoplegia en el paciente. Si nosotros integramos eso, ya entendemos lo que se presenta en la fisiología durante la muerte encefálica. Esa sería la fisiología de la muerte. Son pacientes que van a estar hipotensos y van a estar hipotensos. Sabemos que a nivel de cerebro, en la hipófisis anterior, no tenemos hormonas vasopresoras.
La diabetes insípida, pues ya sabemos que en la hipófisis posterior no tenemos vasopresina, que van a haber alteraciones del qué, de la coagulación por agentes fibrolíticos ísticos del cerebro, arritmias por hipotermia, un edema pulmonar neurogénico y alteraciones metabólicas por estados hiperglicémicos o estados hiperosmolares. Esta es la situación que nosotros tenemos que revertir. Y al revertirla, tenemos que llevarla a estados con valores lo más fisiológicos posibles a lo normal para poder tener órganos bien perfundidos, para tener órganos que sean viables después de ser trasplantados. Si nosotros no manejamos cada una de esas variables con el rigor científico, posiblemente vamos a llegar a tener cambios cardiovasculares, disfunción neuroendocrina, metabólica, respiratoria, y vamos a terminar en parada cardíaca. Esto de la parada cardíaca es importante, porque si ustedes miran los informes que saca el Instituto Nacional de Salud, nosotros estamos observando que se encuentran paradas cardíacas al sumar todas las regionales entre 25 y 38%. Eso quiere decir que algo nos está pasando, que no estamos manejando adecuadamente algunas de esas variables que ya vimos nosotros, que son parte de la fisiología de la muerte encefálica y que son ocasionadas por disfunción del eje hipotalámico hipoficial. Pues bien, esto nos sirve de puente a nosotros para entrar a nuestro segundo objetivo, que es aplicar protocolos de manejo del donante. Cuando digo aplicar protocolos de manejo del donante, seguramente no les voy a dar recetas para manejar el donante, pero sí cómo, en la medida en que nosotros, de una forma agresiva, manejamos al donante, podemos nosotros mejorar variables, como una que les señalo aquí en rojo, que es en relación a las paradas cardíacas. Este es un trabajo muy interesante del doctor Salín, que habla sobre el efecto de un protocolo agresivo en los donantes. Y ese es un estudio que se hizo en la ciudad de Los Ángeles, donde ellos desde el año 99 implementaron el protocolo agresivo, y aquí nos muestran cómo antes y cómo después ese protocolo cambió. Y miren esto, antes de que se iniciara un protocolo agresivo, el 19.6% de los pacientes caían en parada cardíaca. Una vez mejorado ese protocolo, la disminuyeron a 1.6. Eso significa que existía un orden en el manejo y un orden en los objetivos que se requieren en el manejo del donante. ¿Cómo se consiguen esos objetivos? Primero, la unidad de cuidados intensivos tiene que detectar el potencial donante. Todo Glasgow menor de 5 es potencial donante. Debe haber un grupo en la unidad de cuidados intensivos dedicado a detectar donantes. Esto no podemos dejárselo únicamente a esperar a que venga el coordinador de trasplante para que empiece a manejar el donante. El donante tiene que ser manejado desde que está en Glasgow menor de 5 en la unidad de cuidados intensivos. Tiene que manejarse con una resucitación agresiva que siempre tendrá que empezar con líquido. Recuerden que el paciente está vasopléjico, que no tiene tono vasomotor, porque tiene disfunción de la hipófisis, porque estamos con perfusión cero y flujo cero. Los vasopresores, el tratamiento de las complicaciones de la muerte encefálica y pensar en el manejo con hormonoterapia. Todo esto hace que los resultados sean lo que nosotros buscamos. Y es así como en otro trabajo muy interesante, un trabajo retrospectivo con 320 donantes, se empezaron a manejar los objetivos que se tienen para que esos órganos estén adecuadamente perfundidos. Y entonces toman estas variables, que son las variables universales, estas variables no han cambiado. Y es mantener siempre una presión arterial media entre 60 y 100. Ver la presión venosa que esté entre 4 y 12. Ustedes van a encontrar menor de 12. Fracción de eyección mayor de 50%. Los presores, la mínima dosis de vasopresores para tener la mejor presión arterial. No lo que a veces uno encuentra, ¿no? Un paciente colgado de inotrópicos, pero con deficiente aporte de líquido. Mantener un pH arterial adecuado, mantener una PAFI mayor de 300 con ventilación protectora,
el sodio, que es una de las variables importantes. Recuerden que esto está originado más que todo por la diabetes insípida y por la misma pérdida de líquidos que el paciente está teniendo por la poliuria que está presentando. Mantener niveles de glucosa menores de 150, esta es una causa de poliuria, es una causa de acidosis. Mantener hemoglobina mayores de 10 y mantener un gasto urinario entre 1 y 3 mililitros. Si ustedes ven esos objetivos, no tienen nada de diferente a los objetivos que utilizamos nosotros para manejar un paciente séptico o un paciente con patología cardiovascular. Por eso, el primer mensaje que les quise dar es: manejemos con cuidado a los donantes como estamos manejando a los otros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Si se manejan por objetivos, miren los resultados que este trabajo presentó. Si se manejaban estas variables, cuando reunieron los objetivos y cuando no se manejó por objetivos, ustedes pueden ver claramente la diferencia en relación al número de órganos que se rescataron, tanto el pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón, hígado, páncreas, ¿sí? De 37 en relación a 14, de 36 en relación a 14, 56 a 30, que fueron estadísticamente significativos. Con esto nos está mostrando que si nosotros tenemos dentro de la unidad de cuidados intensivos un protocolo claro y específico, nosotros podemos tener mejores resultados e incrementar el número de órganos para trasplante. Pues bien, un ejemplo, una variable como las que les mencioné por objetivos, mantener el sodio menor de 155, menor de 160. En este trabajo, lo que están mostrando es que durante el tiempo de donación, pacientes que mantuvieron sodios muy altos, no se corrigió el sodio porque no se le colocó la adecuada vasopresina, porque no hubo monitoreo de electrolitos. Ese donante, al momento de ser trasplantado ese hígado, va a tener mayor riesgo de sangrado, como lo muestran aquí en la diapositiva. Entonces, a veces cuando se insiste, corrijamos el sodio, recuerden que ese órgano que se trasplanta puede tener complicaciones. En este caso, alteraciones de los tiempos de coagulación y el caso del trasplante hepático. Pero el sodio no solamente va a intervenir en ese caso, miren esto, cuando no hemos manejado adecuadamente el sodio, años después, 2 a 3 años, vamos a encontrar que las alteraciones, sodios altos, vamos a encontrar que la filtración, la tasa de filtración glomerular en los pacientes cambia. Entonces, no únicamente es pensar en la hipernatremia para ese momento o la hipernatremia para evitar un sangrado, sino que una hipernatremia puede con el tiempo llevar a perjudicar la función renal de un órgano que fue mantenido. Pues bien, ¿qué nos dice la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos a nosotros y qué recomendaciones nos da con relación al monitoreo hemodinámico? Nos está diciendo: ustedes monitoricen a ese paciente con lo que tengan. Catéter de presión venosa central, si el paciente tiene un catéter de flotación, aprovechenlo. Si el paciente tiene un pico, aprovechen todas esas variables hemodinámicas para mantener un adecuado gasto cardíaco, un adecuado índice cardíaco, una adecuada presión arterial media que nos permita a nosotros perfundir los órganos y oxigenarlos adecuadamente. Tener en cuenta que el lactato es una medida que nos habla de perfusión. Lactatos altos nos está diciendo: ojo, a ese donante le faltan líquidos. El estado ácido-base, si no tenemos ácido láctico con el exceso base, nosotros podemos saber en un momento dado el estado de perfusión de ese paciente. Y si es el momento, pues, y si tienen pues, un eco transesofágico, podría ser ayuda para este monitoreo hemodinámico. Estos donantes requieren todos los elementos que tenemos en la actualidad de la medicina para aplicárselos y tener los resultados que buscamos, que son órganos bien restringidos. Siempre tengan en cuenta que lo primero que hay que utilizar es líquidos. No nos vayamos directamente a hidrotrópicos porque necesitamos es expandir, mantener un buen intravascular, mantener un buen tono, pero con líquido, para maximizar esa perfusión de órganos y asegurar un adecuado volumen intravascular que nos dé a nosotros un buen gasto cardíaco. Porque con un buen gasto cardíaco nosotros tenemos adecuadamente perfundidos todos los órganos.
¿Qué nos recomiendan? Que la primera droga de elección sea la dopamina. Tal vez la dopamina es como la más versátil en el sentido de darnos a nosotros dosis alfa, dosis beta y dosis dopaminérgica. Si en tal caso la dopamina no funciona, pues el medicamento de elección sería la vasopresina en infusión. Recordar que la vasopresina la vamos a utilizar también como manejo de la diabetes insípida. Utilizar norepinefrina, periphetina puede ser usada si se encuentra un choque severo y pueden ser usadas dovutaminas si hay disfunción primaria de la bomba cardíaca. Lo importante de todo esto es, primero, un adecuado intravascular, los líquidos que se requieren. Recuerden que esos pacientes en un momento dado van a estar poliúricos y nos van a estar orinando 500, 1000 mililitros en una hora. Nosotros tenemos que reponer, en el caso de la diabetes insípida, la cantidad de líquido que estamos perdiendo porque el intravascular va a estar inadecuado, no va a haber buen gasto cardíaco y no va a haber buena perfusión de órganos para ofertar. ¿Qué nos dicen entonces que tenemos que tener en cuenta para manejar por objetivos? Nos dicen monitorización, volvemos a lo mismo, un monitoreo continuo del electrocardiograma. Recuerde que el donante está hipotérmico. Recuerde que el donante puede tener alteraciones del sodio y del potasio. Recuerde que el donante puede tener alteraciones de la coagulación y que cualquier alteración de los electrolitos nos puede ocasionar una arritmia y nos puede llevar a una parada cardíaca. Es importante que tengan una línea arterial y si están en una unidad de cuidados intensivos para poder sacar por lo menos diferencias arteriovenosas. Estar midiendo la PVC, tener un pulso oxímetro, medir temperatura central, bueno, el monitoreo de pico y catéteres de flotación en los pacientes que se convierten en donantes y los tengan. No es una razón colocárselo a los pacientes simplemente porque son donantes y están inestables. Recordar medir la diuresis horaria, tomar exámenes de laboratorio como creatinina, sodio, potasio, glucosa, mínimo cada 4 horas. Los objetivos hemodinámicos, mantener presiones históricas de 90, presiones arteriales mayores de 60, la presión venosa central en 2, el índice cardíaco mayor de 2.5. Son los mismos objetivos que nos mostraron en el artículo pasado desde hace un tiempo, que nos están diciendo, si ustedes mantienen esto, ustedes van a tener excelentes resultados. La respiración protectora, mantener un adecuado pH, una adecuada PaO2, PaCO2, los objetivos de la diuresis, mayor de 1 mililitro por kilo, diferenciar la poliuria. Recuerden que la poliuria en esos donantes puede ser o por hiperglicemia, o por uso de diuréticos, o por la misma diabetes insípida. Entonces, todos estos detalles son los que hacen que la fisiología de la muerte podamos nosotros interpretarla y llevarla a valores, entre comillas, normales para lograr ese objetivo. En la parte metabólica, miren los valores recomendados para mantener la glicemia, para mantener el sodio, menores de 150, para mantener el potasio, los objetivos en la coagulación. Estos donantes requieren en algunas ocasiones transfusiones de sangre y llevarlos a 8 o a 10, como se recomienda, es necesario. Lo mismo que los INR y mantener un adecuado conteo de plaquetas. Corregir la hipotermia a través de las mantas, a través de las soluciones calientes. Recuerden que el centro regulador, termorregulador, no funciona y al no funcionar externamente tenemos que hacer las cosas. Si se sospecha infección, pues tener cultivos. La infección de por sí no va a contraindicar la donación de órganos. Como ustedes ven, lo que nosotros necesitamos en el mantenimiento del donante es llevarlos a cifras, entre comillas, normales, que nos permitan a nosotros poder modificar esa fisiopatología de la muerte. Que esa fisiopatología de la muerte por el daño central, sí, es irreversible. Todo lo que vamos a hacer nosotros es externo. Todo lo que vamos a hacer nosotros simplemente es de soporte. Ya entramos a nuestro tercer objetivo, que es conocer las alternativas que hay en el manejo del donante. Se plantea si todos los donantes
fuera de manejarlos con líquidos, fuera de manejarlos con monitoreo de electrolitos, con monitoreo de diuresis, monitoreo de gasto cardíaco. Además hay que sumarle alguna otra cosa como las hormonas tiroideas. Ya vimos nosotros que hay disfunción de la adenohipófisis. Y si hay disfunción de la adenohipófisis, por el simple hecho de ser paciente crítico, es un paciente que podemos decir que tiene hipotiroidismo secundario. Y ese hipotiroidismo secundario sí puede ver o tener relación con alguno de los órganos y su funcionamiento. Las recomendaciones que nos hace la Sociedad Americana es que los estudios clínicos refieren que la deficiencia de hormona TSH, en este caso por el hipotiroidismo secundario, se asocia a agotamiento de la función miocardia, de cambios en el metabolismo aeróbico, al anaeróbico y a una función cardíaca reducida. Por lo tanto, el aplicar hormonas en un momento dado puede ser aceptable como terapia de reemplazo hormonal. Esa terapia de reemplazo hormonal, pues, hace que los pacientes se mantengan hemodinámicamente y se considera cuando estos pacientes, después de haberle aplicado nosotros todas las medidas que anteriormente hemos dicho, no mejoran ni su función cardíaca ni su función de inyección. En ese artículo, ya para resumirles lo que les quiero decir de las hormonas, cogen a los donantes de corazón y los dividen en 4 grupos. Y a uno le colocan T3, a otro T3 con metilprednisolona, al otro solo metilprednisolona, a otro solo placebo. Pero ellos siempre mantienen los objetivos. Y esos son los objetivos que ustedes deben de mantener siempre presentes cuando estén frente al mantenimiento del donante. Su índice cardíaco mayor de 2.5, su presión venosa central o igual a 12, presión arterial media 65, hemoglobina de 10, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Los resultados que ellos muestran es que los pacientes que se manejaron con placebo, en ese caso fue básicamente líquidos, con T3, con metilprednisolona, con metilprednisolona T3, no hubo mayores cambios. O sea, una terapia hormonal no va a reemplazar un adecuado y buen manejo del intravascular en un potencial donante. Finalmente, el reemplazo farmacológico de esas hormonas puede promover una mejor estabilidad hemodinámica, mejorar la función del órgano y aumentar la probabilidad de recuperación de órganos. Todo esto que les he comentado hasta este momento son las generalidades en el mantenimiento del donante. Ya la aplicación y la experiencia es que cada uno de ustedes, entendiendo la fisiopatología, puedan entender cuál es el arsenal terapéutico que requiero yo para llevar esas variables a los objetivos que se nos ha recomendado. Ya para finalizar, algunos puntos sobre el manejo del donante pediátrico, que es básicamente los que están en el decreto 2493, en el cual el manejo se hace exactamente igual que en un adulto. Es llevar las variables fisiológicas de la fisiopatología de la muerte a valores que nos permitan a nosotros perfundir adecuadamente los órganos. Para los niños, bien lo establece el decreto 2493, se requieren 2 mediciones para el diagnóstico de muerte encefálica y la segunda, pues va a confirmar si el niño realmente fallece, está en muerte encefálica. La prueba de apnea es una prueba que sirve para apoyo de diagnóstico de muerte cerebral, que también ustedes ya la vieron, que se utiliza para adultos, y no se requieren estudios auxiliares para estabilizar la muerte, o sea, estudios de flujo en un momento dado, o estudios electrofisiológicos. Bueno, yo creo que con esta presentación quedarán muchas inquietudes y habrá muchas preguntas, por lo cual yo abriría el resto de la presentación para hacerla más productiva en cuanto a las inquietudes que ustedes puedan tener o las inquietudes que ustedes puedan manifestar. ¿Sí? ¿Se perdió? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, me seguro una pregunta. La eficiencia de hemoderivados. Pero no alcancé a ver bien la pregunta. La efusión de hemoderivados.
¿Me escuchan? Ahora nos acerca del plazo de hormonas bebidas cuando no hay hormonas. Hormonas derivadas. ¿Me escuchan? Escuchamos. ¿Sí me escuchan? Bueno, la primera pregunta, lo único que alcancé a ver fue hemoderivados, ¿sí? ¿Sí? Los hemoderivados en este caso, sangre, si el paciente, si el donante está con hemoglobina menores de 8, es importante hacerle su transfusión. Si un donante está con plaquetas menores de 50, es importante colocar plaquetas. El plasma en un momento dado puede ayudar a mantener un intravascular adecuado como ayuda a los cristaloides. ¿Sí me escuchan? La otra. Vamos a dar inicio con un nombre por equipo. Amazónicos, ¿qué por ustedes? ¿Me escuchan? Por ustedes. La otra pregunta que alcancé a ver era con relación a las hormonas. Si no tenían hormonas, ¿qué hacemos? Si no tienen hormonas, pues toca manejarlo con líquidos básicamente enotrópicos, porque las hormonas no es fácil conseguirlas en nuestro medio. Tal vez de pronto metilprednisolona o tal vez el AT3, pero a veces se dificulta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Doctor, yo tengo una pregunta respecto a la validez de las pruebas viscoelásticas en los escenarios del candidato a donante, si al igual que en los otros escenarios donde ya está demostrado como en trauma mayor, estas pruebas también son de utilidad más que los test clásicos del PT y el PTT. ¿Las pruebas qué? No te entendí, disculpa. Tranquilo, doctor. Las pruebas viscoelásticas, doctor, el tromboelastograma y la tromboelastometría rotacional. De tromboelastografía, sí. Bueno, en este caso, recuerden que el paciente va a hacer una CID. ¿Sí? Generalmente la fisiopatología de la muerte nos lleva a que los pacientes van a hacer una CID. ¿Y por qué van a hacer una CID? Porque el cerebro está generando una serie de agentes fibrinolíticos ísticos que son los que hacen que se alteren los tiempos de coagulación. Entonces, ¿cómo se corrige la CID? Hay que corregir la CID como se corrige con un paciente normal. Hay que aplicarle en un momento dado plasma, hay que aplicarle en un momento dado medicamentos fibrinolíticos, hay que hacerlo. O sea que la corrección debe ser igual. Quitémonos de pronto ese estigma que porque es donante, entonces no se corrige igual que el otro paciente. Recuerde que estamos tratando de cambiar la fisiopatología de la muerte por una fisiopatología artificial para mantener unos órganos protegidos. Otra pregunta que creo que vi por ahí que escribieron, pero no la alcancé a ver. Si pueden poner el audio para escucharles las preguntas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es José Garay. Le iba a preguntar lo siguiente. En el caso de que se requiera terapia de reemplazo hormonal, específicamente corticoides, ¿cuál aconsejaría usted? Metilprednisolona, hidrocortisona y las dosis sugeridas, porque en esto pues hay información muy amplia y variada en cuanto a las dosis. Muchas gracias. Sí. Bueno, en cuanto a los esteroides, la que se recomienda puede ser metilprednisolona e hidrocortisona. Y se manejan en bolos que pueden ser de
cada 6 horas 100 miligramos o o lo que consideren en un momento dado a la respuesta que dé el paciente, pero se maneja en bolos fraccionada por horario. Y la metilprednisolona es la que está más utilizada y recomendada. Si tienes hidrocortisona, pues igual a como te vas a manejar en un paciente con sepsis. ¿Alguna otra inquietud? En Doc, ocasiones, a ver, sí, te escucho. quisiera saber de pronto qué experiencia tienen ustedes cuando soportan a los pacientes con las terapias de reemplazo renal, que muy probablemente tiendan a ser modalidades continua. Es frecuente que ustedes vean pacientes candidatos a donantes que necesitan este tipo de soporte y si tienen de pronto algún tipo de problema administrativo para el pago de las terapias como la hemodiafiltración. Bueno, primero que todo en el donante, el que se utilicen terapias de reemplazo renal, cuando ya se ha establecido la muerte encefálica, el reporte en la literatura pues es mínimo, porque ya lo que estamos haciendo es que ese es potencial donante y ese riñón va a ser potencial ofertado si la creatinina está por rangos menores de 1.2 o menores de 1. Pero ya a un donante que se le haga una terapia de reemplazo renal, el doctor no es lo usual, lo corriente, ni está en ninguna guía establecido. Simplemente es mantener un órgano retendido a través de buen aporte de líquidos, con una creatinina que esté en rangos normales. Vi por ahí otra pregunta, pero si no alcancé a leer, si me la pueden dar por audio. Sí, ¿aló? Sí, sí, escucho. Sí. Mira, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno, no sé cuántas personas quedarán todavía ahí en el salón virtual, pero sí quisiera finalizar hoy entonces mi presentación. Que antes, mi presentación diciéndoles que el manejo del donante eh, es dinámico. El manejo del donante parte de un conocimiento fisiológico. El manejo del donante parte de un conocimiento metabólico, parte de un conocimiento farmacológico y parte de estabilizar lo más posible a un donante para tener unos órganos bien definidos. Si no hay más preguntas y si no hay más inquietudes, yo creo que estaría terminando. No sé, doctor. ¿Sí?
Doctor Edison. Doctor Edison. Sí. Ok, gracias. Voy a revisar. Bien, acá. Bien, acá, sí. ¿Aló? Sí, por el teléfono te estoy escuchando. No, 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 no te escuché. Ah, bueno, ok, listo. Ok, vale. Cuando se hace el diagnóstico de un potencial donante y ese donante se convierte en donante efectivo, ¿sí? Y se comienza todo el proceso de, de la donación, de valoración, continuar con el mantenimiento, seguramente hablar con la familia. Ese donante tiene que haber sido ofertado a los grupos de trasplante. Si hay un corazón, se lo oferta al grupo de corazón; si hay un hígado, se lo oferta al grupo de hígado; si es un riñón, al grupo de riñón. Cada uno de ellos va a asumir los gastos que conlleve el realizar las infecciosas, lo que tenga que gastarse con inotrópicos, lo que tenga que trabajarse con medicamentos, y ellos asumen los costos ante la IPS de lo que costó el mantenimiento del donante. Si por un momento dado ese órgano, ejemplo, el corazón, por circunstancias, el paciente hizo parada cardíaca y no se pudo trasplantar, el grupo de trasplante de corazón asume los gastos que se hicieron y asume en un momento dado esa pérdida. En ningún momento lo va a asumir la IPS, sino los grupos de trasplante. Si empezamos nosotros a hacer y a pedir infecciosas y a pedir una serie de exámenes complementarios y todavía no lo hemos ofertado, y si lo ofertamos y el donante no resulta aceptado por ninguno de los grupos de trasplantes, esa situación tendría que asumirla la IPS. Por eso la recomendación es: detecten el donante, asegúrense de la muerte encefálica. Una vez sea donante real y aceptado por la familia o por presunción a la donación, los grupos de trasplantes son los que van a asumir los costos que conlleve ese mantenimiento de donante. Esa es la respuesta a la pregunta que se hizo.